Aquí en BTV Noticias vamos a centrarnos en la situación que se está viviendo en Medio Oriente, en cierta polémica que hay también aquí en nuestro país por el escenario y cómo Uruguay se ha posicionado en torno a este asunto. Estamos recibiendo a Ana Jerosolimsky, es periodista uruguaya radicada en Israel de hace ya unas cuantas décadas. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Nicolás. Fines de los 70 fuiste para allá, ¿no? 79. Fui a estudiar, conocí a mi esposo que anda por aquí y aquí estoy. Y te quedaste. Sí. La realidad es que hoy yo digo que hay un escenario muy difícil para plantearse en torno al conflicto, porque es verdad que, y esto me parece que es indiscutible por todo el mundo, hay un recrudecimiento del antisemitismo en el mundo. Así es. Y en el Uruguay también. Lamentablemente. También es verdad que uno puede decir, yo no estoy con la causa palestina, condeno a Hamás, pero lo que está pasando en Gaza me parece abominable, me parece que hay crímenes de guerra, me parece que es una situación que tiene que terminar. Encontrar el punto medio parece ser algo complicado, complejo. Es como que hay una grieta donde parece uno que tiene que estar de un lado y del otro. ¿Vos cómo lo vivís? A mí me parece que es un poco artificial buscar, aunque suena divino, eso del término medio. Porque ante todo te diré algo, Nicolás, que yo pongo muchas veces en las notas como aclaración cuando salgo en defensa de Israel, y no es automático que por ser judía y por ser también ciudadana israelí voy a defender a Israel. Pero cuando uno analiza la situación, creo que merece ser defendido por quienes, digamos, en esos términos que a veces pueden parecer exagerados, aman la paz, los derechos humanos. Sí, Israel merece ahora ser defendido porque fue atacado en forma salvaje el 7 de octubre. Cualquier país normal, aunque ningún otro país vive, de hecho, la situación de Israel rodeado de terroristas, tiene que reaccionar cuando se da una situación como la que se dio el 7 de octubre, aquel sábado terrible, a las 6:30 de la mañana. Ahora, ¿qué quiere decir el término medio? Las guerras son terribles y ni que hablar, a mí no me duele nada si mueren terroristas, sí me duele cuando mueren civiles. Y está claro que en esta guerra también muere gente que no está involucrada, que no empuñó armas, como en todas las guerras. Te diré que contrariamente a lo que sale en los medios, mucho menos que en otras guerras. La proporción entre terroristas o, digamos, como se usa a veces el término, combatientes u hombres armados, contrariamente a lo que sale en los medios, y los civiles. Pero el tema es que, inclusive mencionaste el término crímenes de guerra. El hecho que haya muertos no terroristas no quiere decir que fueron cometidos crímenes de guerra. Lo que uno visualiza es 7 de octubre del 2023, fuera de toda discusión, que fue un atentado terrorista terrible en territorio israelí. Yo estuve en esa zona, conozco esa zona, y a mí me cuesta todavía imaginar cómo la inteligencia israelí se comió una situación de esa. Me parece algo que todavía Israel no logró desentrañar. ¿Qué fue lo que pasó para que esos terroristas pudieran atacar de esa manera en territorio israelí? A mí no me queda claro. Por eso se exige una comisión de investigación que todavía no se ha formado, pero tiene que formarse. Van casi 2 años. Casi 2 años. Y la guerra continúa, no parece haber... Y ya empiezan a haber algunos pronunciamientos porque, insisto, muy cerca del atentado todos sabíamos que Israel, con legítimo derecho, iba a hacer lo posible para exterminar el Hamás. Ahora, ya hoy hubo una reunión, una conversación entre Trump y Netanyahu, donde Trump le dijo, termine la guerra en Gaza, Netanyahu. Trump no quiere complicación del problema. No toque Irán. Yo estuve viendo personas que nadie puede decir que simpatizan con la causa palestina. Ehud Olmert, diciéndole, basta de la guerra en Gaza. O sea, son varias las voces que no son ni antisemitas ni anti-Israel que piden terminar con la guerra en Gaza. No, te diré que numerosos ciudadanos israelíes, la mayoría de los ciudadanos israelíes, quisiera que termine la guerra en Gaza. Si Hamás, la organización terrorista Hamás, que atacó el territorio del Estado soberano vecino, aquel 7 de octubre, libera a los 55 secuestrados que tiene aún en su poder, depone las armas, como es lógico que se exija a una organización terrorista que atacó a su vecino que no había hecho nada en su contra, pues la guerra termina enseguida. Pero Trump no le diga, Trump no le está diciendo a Netanyahu, si jamás entrega a los rehenes, termine la guerra. Le está diciendo, terminemos la guerra. Jamás también, Trump también lo ha exigido. Lo de Trump da para un seminario, ¿no, Nicolás? Pero lo que digo es, pocos líderes influyentes del mundo son más cercanos a Netanyahu, llamémosle así, Milei, podríamos poner quizás un poco más cercano, pero de los influyentes del mundo de verdad, Trump probablemente sea el más cercano a Netanyahu y el que más
se ha peleado con el mundo entero para defender la causa de israelí, de Benjamín Netanyahu. Y hoy parece tomar cierta distancia. Mira, Trump es una figura, no te voy a decir a ti, conoces, dominas el tema internacional, muy singular, ¿verdad? Él se cansa de algo, pierde la paciencia, que ahora se resuelva. Más allá del hecho que Israel tiene que coordinar ciertas posturas con Estados Unidos, porque no vive en una isla, vive en una situación muy compleja, rodeada... recibe una asistencia militar de Estados Unidos muy importante. Sí, también. Ahora, más allá de eso, Israel tiene que maniobrar entre esa necesidad de coordinar, con Estados Unidos y de preservar su seguridad nacional. Retirarse así, sin que haya una promesa de liberar a los secuestrados y sin que jamás diga, ¿sabés lo ideal sería? Me voy acá. Me retiro del poder porque es inaceptable que siga una organización terrorista al frente de Gaza después de lo que hicieron. Y sabes lo que abre un pequeño paréntesis, el tema no es solo lo que hicieron, sino las declaraciones explícitas, los tengo en los videos, diciendo va a haber otro 7 de octubre, Ghazi Hamad, Musa Abu Marzouk, varios líderes de Hamas usando esa terminología. Entonces, ¿qué se pretende? Que Israel diga sí, por presión de Trump o de quien sea, nos vamos ahora, termina... No. Devuelvan a los secuestrados, la guerra termina enseguida y por supuesto que Israel quiere exterminar a Hamas, pero está claro que acá no se habla de destruir el último túnel y matar al último terrorista, porque dicho sea de paso, después de haber sido eliminados decenas de miles de terroristas, con el dinero que Hamas obtuvo de robar la ayuda humanitaria y revenderla, aunque debería haber llegado en forma gratuita a la población, contrató a otros 20.000 jóvenes, a los cuales arruina la vida, en mi opinión, para que llene sus filas. Eso te iba a preguntar, ¿en qué termina todo esto? Yo creo que tiene que terminar, recalco, no por el bien de Israel solamente, sino por el bien de los palestinos, a los que como vecinos les deseo lo mejor. Puede sonar raro una situación actual, pero buena vida para los vecinos es buena vida también para uno. Ante todo, con la caída de Hamas, con la entrega de las armas y la entrega del poder, que los palestinos puedan ir a elecciones. Claro, el problema cuando hubo elecciones, las últimas palestinas fueron en el 2006, digo en Ramallah, también la autoridad palestina, desde entonces el presidente electo de la autoridad palestina, Abu Mazen, no volvió a las urnas, o sea, medio problemático, el vecino no muy democrático. Y en Gaza, cuando estaba ya instaurada la presidencia palestina desde Ramallah, Hamas ganó la mayoría del Majlis, es el Parlamento palestino. Tampoco en Cisjordania son muy amigos de Hamas, ¿no? Por supuesto, se pueden unir para criticar a Israel. Yo me acuerdo, pero ¿sabes qué mencionás Cisjordania, Nicolás? Es muy cierto, pero quizás es más dramático recordar dentro de Gaza lo que pasó cuando Hamas, lo que había empezado a explicar, cuando Hamas, que obtuvo mayoría en el Parlamento palestino, pero no aceptó la línea de la presidencia en Ramallah, que seguía vigente, dio el golpe de Estado, 7 de junio del 2007, se quedó con toda la franja de Gaza. Yo entrevisté a palestinos heridos que llegaron al hospital Barzilai en Ashkelon, donde, dicho sea de paso, había un médico uruguayo que era anestesista, me acuerdo, cómo hablaban de la sangre en el ojo que les había quedado porque vieron a familiares suyos tirados desde los techos por los islamistas de Hamas. La posición uruguaya en torno a este asunto, del gobierno uruguayo, sí. Y hago la aclaración del gobierno uruguayo. Sí, que es muy importante. ¿Cómo la interpretás? Yo pienso que el presidente Orsi está actuando está teniendo un tono muy responsable. Él dijo, como dijo el otro día, creo los gazatíes no comen declaraciones y papeles, ¿no? O algo por el estilo. Tengo algunos matices, por decirlo delicadamente, en los que discrepo con términos que ha usado, pero pienso que es muy responsable al decir, o sea, con esos llamados y con la palabra genocidio, que aparte no es cuestión de que yo defienda a Israel. Genocidio, permitime que abro ese pequeño paréntesis, es el intento deliberado de exterminar parcial o totalmente a un grupo, sea por etnia, por raza, por religión. Los números hablan por sí solos. No vamos a ir hasta muchas décadas atrás porque el televidente se puede confundir. Cuando Israel dejó la franja de Gaza, a la que había llegado al repeler el ataque de Egipto en 1967, eran aproximadamente 800.000 los palestinos que vivían ahí. Ahora son más de 2 millones. Entonces, por favor, muchachos, no es cuestión de porque yo amo a Israel. Los números lo dicen todo. Genocidio no es. Es una guerra cruenta y difícil, sin duda. Entonces, el presidente parece insistir con la moderación de sus palabras en que no se hable sobre cosas que no existen.
Creo que está tratando de maniobrar, me imagino que él presta atención también a su partido, como es lógico, y la realidad en el terreno, que no es fácil, pero que a la paz no se aporta, creo yo, con declaraciones extremistas. El canciller sí habló de masacre. Sí, bueno, yo creo que está equivocado. Repito, puede ser, a veces puede parecer que quizás nos agarramos de palabras, ¿no? En ningún momento se puede negar, y sería realmente carente de toda lógica e inteligencia hacerlo, hay muertos inocentes, también mujeres y niños. Aparte que jamás siempre da los números como si no hubiera hombres en Gaza, todos son mujeres y niños, pero que hay muertos inocentes es indudable. Entre eso y masacre, que es un término que incluye un tono negativo de intencionalidad. Pero hay una intencionalidad de exterminar, porque lo ha dicho el gobierno. Exterminar a Hamás. Sí, bueno, pero exterminar a Hamás, cuando uno mata no pide la identificación para ver si es terrorista o no, y ya sabemos que Hamás muchas veces usa como escudos humanos. Siempre usa. A personas civiles. Pero te diré, Nicolás, que según el derecho internacional, todo espacio civil... Pero si yo digo que voy a exterminar a alguien y esa persona utiliza a alguien como escudo humano, voy a exterminar... Bueno, el tema es, primero que nada recordemos, yo mencionaba el derecho internacional. Según el derecho internacional, todo espacio civil que es usado con fines militares claros se convierte en un blanco militar legítimo. No es un invento mío, está en la Convención de Ginebra, en uno de los anexos. Ahora, a pesar de eso, Israel se preocupó por crear zonas humanitarias a las que desplaza la población cuando va a atacar en determinado lugar, lo cual no quita que la población desplazada, claro que sufre. Yo conozco un médico palestino al que entrevisté, porque él participaba... El problema es cuando esa gente que está desplazada ahí se le complica la llegada de ayuda humanitaria, de medicamentos... Bueno, si jamás no hubiera robado... Tendría todo. No, todo. Trato de poner todo arriba de la mesa. Digo, si vos obligás a la gente a ir a un lugar lugar y a esa gente no le llega ayuda humanitaria... No, por eso yo misma dije, aún si Israel los desplaza para que no estén cerca de los combates, que es van de picnic o los desplazan, claro. No, están sufriendo. Imagínate una familia con 10 hijos en camino al sur, para allá, para acá. Claro que es terrible. Pero aparte de crear esas zonas humanitarias para tratar de reducir al mínimo el riesgo, Israel también, no el 100% de los casos, pero en muchos casos avisa antes de atacar, también para dar tiempo a la gente a salir. La última, traer palestinos de Cisjordania a Uruguay, ¿es viable o es una locura? No me parece. Vivís en Israel y conocés. Sí. Hay una mentalidad muy diferente. Creo que todos los uruguayos recordamos, los que están acá y los que estamos afuera, el fiasco, por decirlo delicadamente, con los sirios, ¿no? De Guantánamo. Sí. Ahora, no digo que se puede generalizar, puede haber muchos árabes en el Medio Oriente y puede haber idiosincrasias distintas. No sé si la palabra es locura, me parece muy complicado. Lo que me pareció un tanto... No quiero hablar en forma ofensiva porque fue el canciller quien sugirió esa idea, pero al momento me pareció raro, por decirlo delicadamente, eso de traer a Uruguay para capacitarlos en tecnologías avanzadas. Uno piensa, espera, están al ladito de Israel. Yo me acuerdo que hice notas sobre el tema de los cursos de capacitación en los que también eran invitados palestinos. Claro, cuando hay paz se puede, ¿no? Y bueno, nuestro colega Pettinati puso en la red social X, vi el otro día un tuit, estaba original, es cierto, si quieren asesoría agrícola podrían ayudar a los agricultores de los kibutzim, las aldeas colectivas del sur, pero muchos de ellos fueron asesinados. Ana, te agradecemos por estos minutos. Por favor, gracias a ti, Nicolás. Un placer. Pausa y seguimos con más.